El zumbido silencioso de los servidores de última generación era la única música que Felipe Meirelles oía en su despacho acristalado, en el piso 20. A sus 30 años, era el prodigio del mercado, el hombre que tomó la importadora de su padre y la transformó en una Logtech, sustituyendo procesos por algoritmos. Pero aquella mañana, el zumbido parecía una burla. Dos oficiales de justicia, callados y sombríos, acababan de dejar su oficina, entregándole una citación judicial, fraude, desvío de fondos, una transacción de hacía 5 años antes de su gestión, que ahora amenazaba con llevarlo no solo a la bancarrota, sino a la prisión. Su rostro, generalmente bronceado y confiado para las cámaras, estaba pálido. Golpeó el intercomunicador, su voz cortante. Mis abogados, ahora... La acusación era absurda. Venía de un socio antiguo, rencoroso, que su padre había mantenido por lealtad. El socio alegaba que se había hecho un pago fantasma a una offshore. Felipe rió, un sonido seco, ante sus abogados. Consulten los registros digitalizados. En 5 minutos, quiero el comprobante de liquidación de esa transacción. Es un farol. Recordaba haber supervisado la limpieza digital. Él mismo ordenó que 50 años de archivos polvorientos de su padre fueran incinerados. Bienvenido al siglo XXI, había dicho. Pero ahora, su abogado junior, pálido, miraba su laptop. Felipe, los archivos de ese año están corruptos. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Me encantaría saberlo. ¿Corruptos? La voz de Felipe bajó peligrosamente. El silencio en el despacho acristalado, volviéndose pesado. ¿Qué diablos significa corruptos? Pagué 3 millones de reales por el mejor sistema de nube del mercado. El abogado junior, temblando, no podía mirarlo a los ojos. La migración de los archivos más antiguos, de 10 años para atrás, parece que falló. El índice está allí, pero los archivos de imagen, los documentos escaneados, están en blanco. Es un agujero. Exactamente en el año de la transacción. Felipe sintió que la sangre se le helaba. El farol del socio no era un farol. Era un ataque quirúrgico, calculado sobre el fallo que él mismo, en su arrogancia modernizadora, había creado. Se levantó, paseando de un lado a otro en su oficina, la ciudad de Sao Paulo extendida a sus pies como un indiferente circuito electrónico. Sus abogados discutían términos técnicos, recuperación de datos, backup en frío. Pero Felipe sabía que era inútil. Recordó el día. 6 meses atrás, su primer día como CEO. Él, con sus zapatillas de diseñador, parado en la puerta de la sala de archivos. Un sótano mohoso, abarrotado de cajas de archivo grises y libros de contabilidad de tapa dura negra. Y en medio de aquello, el señor Horacio, el contador de 70 años, con las mangas de la camisa sujetas con elásticos y una visera verde en la frente. El hombre que sirvió a su padre durante 40 años. El recuerdo de aquella escena le provocó un escalofrío, incluso en el aire acondicionado de la sala. Él, en su primer acto como CEO, parado en el umbral del archivo. «Horacio, ¿qué es toda esta basura?», preguntó, su voz resonando. El viejo contador, pálido, intentó defender su territorio. «Señor Felipe, esta es la memoria de la empresa, la prudencia de su padre. El respaldo físico es la prueba real contra errores». Felipe lo interrumpió, riendo. «¿Prueba real? Horacio, lo real ahora es el servidor. Esto de aquí», dijo, golpeando un libro de contabilidad, «es peso muerto. Es un riesgo de incendio». Recordaba haber dicho la frase fatal.
Su cargo, así como esta sala, está obsoleto. Bienvenido al siglo XXI. Lo despidió allí mismo. Ahora, en su torre de cristal, el riesgo de incendio era su propio sistema digital y el peso muerto era su única tabla de salvación. Los abogados hablaban de peritaje digital, pero Felipe no los oía. Recordó a Horacio saliendo, no con rabia, sino con una tristeza digna, cargando una pequeña caja de cartón que él ni se molestó en inspeccionar. Felipe, en ese momento, asumió que eran fotos viejas o pertenencias de escritorio. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si el viejo, por pura terquedad o lealtad a su padre, se hubiera llevado el único libro que importaba? «Dejen de hablar», ordenó. La voz baja y urgente. «Encuéntrenlo. Encuentren a Horacio. Recursos humanos. Ahora. Necesito su dirección». La dirección de Horacio era en Ipiranga, un barrio antiguo que olía a historia y a panaderías, lo opuesto al aire de acero y cristal de Faria Lima. Felipe condujo su coche eléctrico, el silencio del motor pareciendo un sacrilegio en las calles empedradas. Cada kilómetro recorrido era un descenso, no solo social, sino moral. El hombre del futuro, el genio de la Logtech, estaba yendo a suplicarle a un hombre del pasado, un hombre al que él había humillado personalmente y descartado como basura. El pánico de ir a la cárcel era real, pero la humillación de tener que pedir ayuda al dinosaurio era, de alguna forma, casi peor. Estacionó el coche de $500,000 frente a una sencilla casa de 2 plantas, con un portón de hierro pintado de verde y un pequeño jardín de helechos. Golpeó el portón, el sonido metálico pareciendo demasiado fuerte en la calle silenciosa. Pasos lentos. El portón chirrió. El señor Horacio apareció, más delgado de lo que Felipe recordaba, usando un delantal de jardinería sobre una sencilla camisa tipo polo. Tenía las manos sucias de tierra. Al ver a Felipe, sus ojos, detrás de las gafas de montura gruesa, no mostraron sorpresa, no mostraron miedo, mostraron solo un agotamiento profundo, una tristeza antigua, como si hubiera estado esperando aquella visita desde hacía 6 meses. «Señor Felipe», dijo con voz calmada, «sabía que vendría un día, solo no sabía por qué». La calma del viejo desarmó a Felipe. La rabia y la urgencia que lo habían traído hasta allí murieron en su garganta. El silencio de Horacio lo descontroló. Felipe, acostumbrado a mandar, no sabía cómo pedir. No sabía qué quiere decir. Preguntó con voz áspera, la arrogancia intentando volver, pero sonando solo a miedo. «Estoy en problemas serios, Horacio. Con la policía, ¿sí?» La confesión salió de él, cruda, despojada de cualquier barniz corporativo. El olor a tierra húmeda de las manos del viejo parecía más real que los números en sus servidores. «El socio de mi padre, Arnaldo, me está acusando de fraude, de una transacción de hace 5 años». Felipe se pasó la mano por el cabello, el gesto antes confiado, ahora desesperado. «Los archivos digitales, los que mandé hacer, están corruptos. Exactamente en ese año, no hay nada». Finalmente miró a los ojos de Horacio, y el jovencillo desapareció, dando paso a un niño asustado. «Horacio, no sé qué hacer. No sé lo que hizo mi padre. No sé si es verdad». Se aferró al portón de hierro verde. Usted era su contador. Usted sabe. Usted recuerda aquella transacción. Guardó algo, cualquier cosa. La pregunta final era una súplica. El señor Horacio miró el rostro pálido del joven, el hijo del hombre al que sirvió durante 40 años. No sintió lástima, sintió una profunda melancolía. «Sí, señor Felipe, recuerdo la transacción», dijo con voz calmada. «Y Arnaldo también la recuerda, porque fue Arnaldo quien causó la deuda». Horacio se agachó y recogió un pequeño rastrillo, limpiándole la tierra. «No fue fraude, fue un pago de honor.
Arnaldo hizo una mala apuesta en el mercado de divisas. Usó el nombre de la empresa sin que su padre lo supiera y casi nos lleva a la quiebra. Su padre, para salvar el honor de la empresa, cubrió el agujero con su propio patrimonio e hizo que Arnaldo firmara un acuerdo. Uno que Arnaldo cree que usted destruyó. El mundo de Felipe dio un vuelco. Su padre, el hombre callado al que juzgaba, analógico, había sido el verdadero león, salvando el negocio en silencio, mientras el socio, Arnaldo, era la serpiente. Y la prueba, susurró Felipe. ¿Dónde está la prueba, Horacio? El viejo contador finalmente miró el coche eléctrico de Felipe, luego su casa sencilla. Usted me llamó dinosaurio. Usted tiró la memoria de su padre a la basura. Usted confió en servidores en la nube. Horacio se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de su casa. Pero los dinosaurios, señor Felipe, no confiaban en la nube. Confiábamos en tinta y papel y en lealtad. Yo no salvé todo, salvé lo que importaba. La casa de Horacio olía a café recién colado y cera para suelos. Era lo opuesto al ático de Felipe, que olía a ozono y metal pulido. En lugar de lienzos abstractos, las paredes tenían retratos en blanco y negro. Horacio y su esposa. Horacio y el padre de Felipe en una antigua excursión de pesca. Felipe, el hombre del siglo XXI, se sintió un fantasma en aquel ambiente. Se sentó en el borde de un sillón de terciopelo gastado, su traje caro, pareciendo sucio en aquel entorno impecablemente limpio. Horacio lo ignoró y fue hasta una estantería de madera oscura, abarrotada de libros de contabilidad y novelas. Detrás de una fila de libros de tapa dura había una pequeña caja fuerte de metal, del tipo que se compra en una papelería. Horacio giró la combinación. Un sonido mecánico que pareció fuerte en la sala silenciosa. Abrió la puerta con un chirrido. Dentro no había dinero ni joyas, había solo un único libro, grande, de tapa negra, con el lomo gastado. No era un libro de contabilidad común, era más grueso. Su padre era un hombre de la vieja guardia, Felipe, dijo Horacio, sacando el libro con la reverencia de quien toca algo sagrado. Él confiaba en los números, mas confiaba más aún en el honor. Horacio colocó el pesado libro sobre la mesa de comedor de caoba. El sonido fue sordo, real, un peso que el servidor de Felipe no tenía. Usted digitalizó los libros fiscales, señor Felipe, pero usted tiró los libros diarios. Acarició la cubierta de cuero negra, es el libro de acuerdos, el respaldo de su padre. Felipe, el hombre de los datos, miraba el objeto como si fuera un artefacto alienígena. Su padre confiaba en la nube, pero creía en la tinta y el papel. Él decía que lo digital era para el mercado, pero el papel era para el honor. Era donde anotaba los acuerdos de caballeros que Hacienda no necesitaba ver. Horacio abrió el libro y el olor a polvo y a tiempo llenó la sencilla sala de estar. Las páginas eran gruesas, amarillentas, cada línea rellenada con la caligrafía impecable, casi robótica dicen de Horacio, y firmada al final de cada mes por la firma fuerte e inclinada del padre de Felipe. Un registro humano, analógico, imposible de corromper. Horacio no necesitó un índice, usó su memoria, hojeó directamente hasta la fecha en cuestión, 5 años atrás. Aquí, señaló. Felipe se inclinó, su reloj de titanio golpeando el borde de la mesa. Allí estaba, la transacción, el valor exacto, irese al lado, la anotación con la caligrafía de Horacio, pago referente a la deuda de honor de Arnaldo M., cubierta por el signo Meireles, y deitis grapada a la página, un pagaré. La prueba, Felipe miró la grapa, una simple grapa de metal, oxidada por el tiempo, sujetando un trozo de papel amarillento. Y aquel trozo de papel valía más que sus 3 millones de reales en servidores. El aire salió de sus pulmones.
no de alivio, sino de pura vergüenza. Él, el hombre del futuro, el genio de la disrupción, fue salvado por un método que consideraba prehistórico. La prueba de su inocencia no estaba en la nube encriptada, estaba en la caligrafía de un hombre que despidió por ser obsoleto. Extendió la mano temblorosa y tocó la página. Era áspera, real, y era su única ancla en el mundo. Horacio cerró el libro. El sonido de la cubierta de cuero golpeando la mesa fue un baque sordo, final. Felipe casi saltó de la silla. «Espere, necesito eso. Necesito llevar esto a mis abogados. ¡Ahora!». Horacio puso su mano extendida sobre la cubierta negra, un gesto de posesión calma y absoluta. «Usted no necesita esto, señor Felipe», dijo, la voz suave pero firme. «Usted me necesita a mí». Miró al joven pálido. «Este libro no pertenece a esta casa, pero tampoco le pertenece a usted. Le pertenece a la memoria de su padre, y yo soy el guardián de esa memoria». No estaba siendo cruel, estaba estableciendo el hecho. El dinosaurio no solo estaba vivo, tenía el control. La revelación golpeó a Felipe como un golpe físico. No podía tomar el libro, no podía forzarlo. El hombre que él humilló era, ahora, el portón de su celda. El pánico de minutos atrás dio paso a una frialdad desesperada. Se recompuso, forzándose a sentarse erguido, pero la arrogancia había desaparecido de su voz, reemplazada por un tono bajo, negociador, casi suplicante. «Horacio, señor Horacio, usted tiene razón. Él, por primera vez, usó el señor. Usted con el debido peso. No puedo llevarlo, pero ¿usted vendría conmigo a presentar esto? Arnaldo, él va a destruir todo lo que mi padre construyó. Fui un tonto, fui arrogante. Yo no lo vi, pero usted sí lo vio. Por favor». Horacio lo observó por un largo momento. El silencio en la pequeña sala de estar se alargaba, midiendo la sinceridad de la petición. No miraba al CEO en pánico, miraba al hijo asustado de su antiguo amigo. No sentía triunfo, sentía el peso de la responsabilidad que el padre de Felipe tácitamente le había dejado. «Yo no voy con usted para salvarle el pellejo, señor Felipe», dijo el viejo, finalmente. «Voy para proteger el nombre de su padre. Ese nombre», golpeó levemente el libro, «vale más que todos sus servidores. Iré, pero con una condición. Yo no hablo con abogados, hablo con Arnaldo, personalmente, y usted se quedará callado y escuchará». El silencio en el viaje de vuelta a Faria Lima era absoluto, pero ya no era el silencio estéril de la oficina de Felipe, era el pesado silencio de la historia. El coche eléctrico se deslizaba por la autopista y Felipe, el hombre de la disrupción, era ahora solo un chofer. A su lado, el señor Horacio sostenía el libro de contabilidad de tapa negra en su regazo. No lo sostenía con miedo, sino con el peso de 40 años de lealtad. El libro, con su cubierta gastada por el tiempo, parecía un artefacto de otro mundo dentro del interior minimalista de fibra de carbono del coche. Felipe miraba de reojo el objeto, la prueba física y analógica de su fallo digital. No estaba llevando a un contador a la oficina, estaba llevando al fantasma de su padre, y ese fantasma tenía el control. La entrada a la oficina fue un espectáculo silencioso. Los empleados jóvenes, con sus zapatillas de marca y sudaderas de la empresa, dejaron de teclear. Miraron, confusos, al CEO, pálido y con el traje caro arrugado, seguido por el anciano con camisa tipo polo que él había despedido meses atrás, el dinosaurio Horacio. Felipe no miró a nadie, fue directo a la oficina de Arnaldo, el socio que lo había acusado. Arnaldo estaba al teléfono, riendo, con los pies sobre la mesa. Al ver a Felipe, sonrió, una sonrisa de depredador. «¡Felipe! ¿Tan temprano?
¿Vienes a entregarte? Pero la sonrisa se congeló cuando vio al señor Horacio parado detrás de Felipe, sosteniendo el libro negro. La sonrisa de Arnaldo, una sonrisa aceitosa de victoria anticipada, se congeló y luego se deshizo. Bajó los pies de la mesa con un golpe sordo, sus ojos fijos no en Felipe, sino en el libro negro en las manos de Horacio. Él conocía ese libro. Era el libro que su socio, el padre de Felipe, usaba como su Biblia moral, su registro de honor. Horacio, intentó Arnaldo, la voz falsamente jovial, pero con una nota aguda de pánico. Pensé que estabas jubilado, cuidando de los helechos. Viniste a traer la basura que Felipe mandó quemar. Felipe, parado en la puerta, sintió la sangre hervir por la insolencia, pero la mano de Horacio, levantada levemente, le indicó que se quedara quieto. Él obedeció. Horacio no respondió a la provocación. Se movió con la calma de un hombre que no tiene nada que perder, sus zapatos gastados haciendo un sonido suave en el suelo de mármol. Caminó hasta el vasto escritorio de caoba de Arnaldo y con un cuidado deliberado posó el libro sobre él. El sonido fue un golpe sordo, un punto final. Abrió la cubierta, las páginas amarillentas contrastando con el portátil de última generación de Arnaldo. No necesitó buscar. Sus dedos, manchados de tierra de jardín, fueron directos a la página marcada. Página 114, señor Arnaldo, dijo Horacio, la voz suave, pero cortando el aire como cristal. La transacción en el mercado de divisas, su apuesta, la deuda de honor que el señor Meireles pagó. Giró el libro, la caligrafía perfecta, el pagaré grapado. El silencio en la sala era total. El rostro de Arnaldo, generalmente sonrosado y jovial, se tornó de un tono pálido, ceniciento. Sus ojos saltaron de la página grapada al rostro tranquilo de Horacio. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El hombre que construyó una acusación digital, basada en un agujero de datos, estaba ahora siendo confrontado por la única cosa que no podía ser hackeada, la verdad manuscrita. Intentó reír, pero el sonido fue un ahogo. Eso no prueba nada. Es solo un cuaderno viejo, pero su mano temblaba e instintivamente la escondió bajo la mesa, lejos de la vista de Horacio. Horacio lo observó, no con odio, sino con el frío desprecio de un contador que encuentra un error garrafal. Es un cuaderno viejo, sí, asintió suavemente, pero es la caligrafía del señor Meireles la que lo autentifica. Y es su firma en el pagaré la que lo condena, señaló. Usted acusó al hijo del hombre que salvó su honor. Usted usó la modernidad de Felipe en su contra, sabiendo que la prueba estaba en la basura. Horacio cerró el libro lentamente. Imagino que una copia de esta página, entregada al juez y al consejo, cambia un poco la narrativa de su fraude. ¿No le parece, Arnaldo? Felipe, apoyado en la puerta, permaneció en silencio, como se le ordenó. Veía a un león, pero no era él. Era el viejo contador con su delantal de jardinería. El rostro de Arnaldo, antes pálido, ahora estaba rojo de una rabia impotente. Estaba expuesto, no solo como un ladrón, sino como un cobarde ingrato. ¿Qué quieres, Horacio?, siseó, intentando una última vez transformar la ejecución en una negociación. ¿Dinero? ¿Un puesto? Di tu precio. Felipe, aún en silencio en la puerta, observó la escena. Él, que creía que todo tenía un precio, estaba a punto de ver su tesis destruida. Horacio lo miró, no con rabia, sino con una lástima fría. Yo no quiero nada de un hombre como usted. Vine aquí para honrar el nombre de un hombre bueno. Mi trabajo ha terminado. Horacio se dio la vuelta, el libro de contabilidad negro seguro bajo el brazo. Caminó hacia la puerta, pasando junto a Felipe, que seguía paralizado. No dijo de nada. No dijo, se lo advertí. Ni siquiera miró al joven Seo.
Simplemente pasó a su lado, el leve olor a tierra de jardín y café colado siguiéndolo, y atravesó la oficina acristalada. Los empleados jóvenes, con sus zapatillas de marca, abrieron paso al anciano con camisa tipo polo, que caminaba con la dignidad de un rey, dejando atrás a los dos hombres rotos. Felipe lo observó ir hasta el ascensor, el dinosaurio, llevándose consigo la memoria de la empresa. Felipe se quedó parado en la puerta, el sonido del ascensor llegando al pasillo resonando como un gong. Arnaldo, aún sentado en su escritorio, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Era un hombre destruido, expuesto por la única prueba que no podía ser borrada. Felipe ni siquiera lo miró. El socio traidor ya no era su problema. Corrió hacia el pasillo, el corazón latiendo descontrolado, el traje de diseñador roto y manchado de grasa. Alcanzó a Horacio justo a tiempo, cuando las puertas de acero cepillado del ascensor se abrían. «Horacio, por favor, espere». El viejo contador se giró, la mano en el asa del libro negro, el rostro tranquilo, esperando. «Yo no sé cómo», tartamudeó Felipe. El hombre de las palabras rápidas ahora mudo. Usted salvó el nombre de mi padre». Horacio lo miró, no al CEO, sino al hijo de su amigo. «Hice mi trabajo, Felipe. Honré la confianza que su padre depositó en mí». Entró en el ascensor. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, Felipe puso la mano impidiéndolo. «No puedo pedirle que vuelva, no después de lo que hice». Miró el libro de contabilidad, pero ese libro no puede quedarse en una casa de 2 plantas en Ipiranga. Pertenece aquí. Su cargo no es obsoleto, señor Horacio. Mi arrogancia es la que lo era». Horacio lo miró y por primera vez una leve sonrisa tocó sus labios. «El lunes a las 9, dijo el viejo, «y yo traigo mi café». Las puertas se cerraron. Felipe se quedó solo en el pasillo, entendiendo finalmente que la basura de su padre era el único cimiento que importaba.